Esta semana ocurrió algo que casi nadie fuera de los círculos de defensa notó, pero si entiendes lo que significa, verás por qué en Kiev están absolutamente furiosos en este preciso momento. A la vista de todos parece una historia menor de logística. Unas cuantas baterías de misiles Patriot, algunos interceptores, palabras aburridas. Pero debajo de esa aburrida historia logística se esconde una de las señales más claras de que la guerra en Oriente Medio se está devorando viva a la guerra en Ucrania. Esto es lo que pasó. En palabras sencillas, Estados Unidos ha estado librando una larga guerra aérea contra Irán. Semanas de bombardeos. Irán respondiendo con misiles y drones. Para detener esos misiles iraníes, Estados Unidos usa un sistema llamado Patriot. Piensa en el Patriot como un escudo en el cielo. Cada vez que viene un misil enemigo, el Patriot dispara un interceptor para destruirlo en el aire antes de que toque tierra. Pero aquí está el problema. Los interceptores no son ilimitados. Cada uno que se usa en Oriente Medio es un interceptor menos que está disponible en cualquier otra parte del mundo. Y esta semana salieron a la luz informes de que la Casa Blanca aprobó en silencio trasladar baterías Patriot y reservas de interceptores que estaban prometidas a Ucrania para enviarlas a proteger las bases estadounidenses en Oriente Medio. Sin anuncios públicos ni grandes ruedas de prensa, solo los movieron en silencio, y cuando Kiev se enteró, la reacción no fue nada tranquila. Los funcionarios ucranianos describen esto como una traición, en el peor momento posible, justo cuando los ataques rusos con misiles y drones contra ciudades ucranianas han vuelto a intensificarse. Deja que eso se asiente por un segundo. Estados Unidos está protegiendo a sus propios soldados en Oriente Medio, quitando exactamente el mismo escudo que se suponía debía proteger a las ciudades ucranianas de los misiles rusos. Un solo escudo, dos guerras. Y solo un bando puede tenerlo. Antes de continuar, quiero darte una idea sencilla a la que aferrarte durante todo este video. Lo llamo el problema de la única manta. Imagina a dos personas durmiendo en una habitación helada y solo hay una manta entre las dos. Si la persona A tira de la manta hacia sí misma, se calienta, pero la persona B empieza a congelarse. Si la persona B vuelve a tirar de ella, ahora la persona A pasa frío otra vez. Nadie trajo una segunda manta. Sigue habiendo solo una. Las dos personas están peleando por el mismo pedazo de tela, y cada vez que un bando se acomoda, el otro paga el precio. Ese es el problema de la única manta. Y eso es exactamente lo que está pasando con los misiles Patriot entre Ucrania y Oriente Medio en este momento. Estados Unidos no construyó un segundo sistema Patriot de la nada. Hay un suministro global único, y ahora mismo ese suministro se está arrastrando hacia Irán, lo que significa que Ucrania es la que se queda a la intemperie. Déjame guiarte paso a paso por cómo llegamos aquí, porque cada paso empeora al siguiente. Paso 1. Estados Unidos ha estado metido en una guerra aérea larga y costosa contra Irán desde principios de este año. Irán ha estado disparando misiles y drones contra bases estadounidenses en todo Oriente Medio casi todas las noches en diferentes momentos de esta guerra. Para detener esos ataques, las baterías Patriot estadounidenses en las bases del Golfo han estado disparando interceptores constantemente, noche tras noche, durante meses. Paso 2. Los interceptores son caros y lentos de construir. Un solo interceptor Patriot no es algo que una fábrica pueda sacar de la noche a la mañana. Requiere piezas especializadas, mano de obra especializada y mucho tiempo. Tras meses de uso nocturno, los funcionarios de defensa le han dicho discretamente a la Casa Blanca que las reservas de Patriot en el Comando Central están en niveles críticamente bajos. Esto no es una suposición. Es el mismo problema que ya estaba saliendo a la superficie en las semanas anteriores, cuando varios funcionarios expresaron una profunda preocupación dentro de la Casa Blanca sobre lo rápido que estaban desapareciendo los interceptores. Paso 3. Cuando tu reserva se agota, tienes dos opciones: construir más, lo que lleva años, o sacar existencias de algún otro lugar del mundo. Y el lugar más rápido de donde sacar existencias es cualquier sitio que ya tenga baterías Patriot sentadas y esperando. Resulta que Ucrania es uno de los mayores receptores de sistemas Patriot
Patriot en todo el mundo en este momento. Paso 4. Así que las baterías e interceptores que estaban destinados o prometidos para la defensa aérea de Ucrania ahora están siendo redirigidos hacia Oriente Medio. Menos protección para los cielos ucranianos. Más protección para las bases estadounidenses que luchan contra Irán. Paso 5. Rusia lo nota inmediatamente. Rusia ha estado vigilando la capacidad de defensa aérea de Ucrania cada uno de los días de esta guerra. En el momento en que la defensa aérea ucraniana se vuelve más delgada, los ataques con misiles y drones rusos se vuelven más efectivos, porque hay menos interceptores disponibles para derribarlos. Más ciudades ucranianas son golpeadas. Aumenta la presión sobre Kiev para exigir respuestas públicamente a Washington. Paso 6. Ucrania empieza a hablar de forma pública y privada, frustrada y con rabia, diciendo que Estados Unidos está tratando ahora la supervivencia de Ucrania como la guerra de menor prioridad, por detrás de Oriente Medio. Esto crea un problema político para Washington, porque durante años, los funcionarios estadounidenses le prometieron a Ucrania que su defensa aérea era un compromiso prioritario, no algo que se retire en silencio en cuanto otra guerra resulta incómoda. Paso 7. Y ahora estamos de vuelta en el paso 3. Estados Unidos sigue necesitando interceptores en Oriente Medio. La guerra con Irán no ha terminado, y sacarlos de Ucrania sigue siendo la solución más rápida disponible. Así que la misma presión se acumula de nuevo. El bucle se repite. Un escudo, dos incendios. Y cada vez que el incendio en Oriente Medio crece, la manta se aleja más de Ucrania. ¿Tiene sentido hasta aquí? Bien. Ahora profundicemos en los números reales, porque los números son los que hacen que esta historia sea imposible de ignorar. Durante las semanas más intensas de la guerra con Irán, los funcionarios estadounidenses ya estaban planteando alarmas en privado sobre el agotamiento de las reservas de interceptores Patriot en el Comando Central. Esto no es algo que Ucrania inventó para hacer quedar mal a Estados Unidos. Esto vino directamente de las entrañas del propio aparato de defensa estadounidense. Cuando tus propios generales están preocupados en reuniones privadas por quedarse sin interceptores y al mismo tiempo sigues enviando sistemas Patriot al extranjero a un segundo país, eso te dice que la escasez es real y te dice que algo tiene que ceder. Ahora piensa en lo que Ucrania realmente ha estado pidiendo. Durante meses, los funcionarios ucranianos han solicitado más sistemas Patriot, no menos, precisamente porque los ataques rusos con misiles y drones contra sus ciudades se han estado intensificando. La defensa aérea ha sido descrita por Kiev una y otra vez como la necesidad más urgente en el campo de batalla. Más urgente incluso que nuevos tanques o nuevos soldados, porque sin defensa aérea, los civiles en ciudades lejanas del frente son los que pagan el precio cada noche. Imagina la sincronía. Justo cuando Ucrania pide más protección porque los ataques rusos empeoran, Estados Unidos retira la protección y la manda a otra parte. Desde la perspectiva de Kiev, esto no parece la decisión difícil de un aliado. Parece más bien que un aliado decidió en silencio que la guerra de Ucrania importa menos que la suya propia. Hay una manera muy sencilla de verlo. Imagina que tienes un amigo cercano que te promete ayudarte a reparar el techo de tu casa antes de la temporada de lluvias porque tienes filtraciones. Y justo antes de que caigan las primeras gotas, tu amigo se lleva la escalera, las herramientas y a los trabajadores para arreglar su propio techo, porque el suyo también empezó a gotear. Te dice, no te preocupes, sigo apoyándote, me importa tu casa. Pero tú te quedas parado bajo la lluvia, sin escalera y sin herramientas. Así se siente desde el lado de Kiev. El apoyo en palabras no ha cambiado. El apoyo en equipo real, sí. Ahora hablemos de por qué Kiev no está solo decepcionada, sino furiosa. Hay una diferencia entre un aliado que dice no a una nueva petición y un aliado que retira en silencio algo que ya había prometido y con lo que ya se contaba. Ucrania construyó toda su planificación de defensa aérea sobre la premisa de que un cierto número de baterías Patriot permanecerían disponibles. La planificación militar no funciona si el equipo prometido puede desaparecer de la noche a la mañana porque otra guerra en otro lugar de repente lo necesita más. Esto crea un problema de confianza que va mucho más allá de los misiles. Si Ucrania no puede confiar en que el apoyo acordado se mantenga, entonces cada promesa futura de Washington se convierte en un signo de interrogación en lugar de una garantía. Y hay algo todavía más grande debajo de todo esto. Cada aliado que observa esta situación en este momento está aprendiendo la misma lección, lo diga en voz alta o no. La lección es esta. El apoyo militar estadounidense no es algo fijo ni garantizado. Es un recurso limitado que se redirige hacia donde esté ardiendo el fuego más urgente en ese momento. Hoy el fuego es Irán. Mañana podría ser Taiwán o
la península de Corea o cualquier otro lugar. Y si eres un país que depende de las armas estadounidenses para tu supervivencia nacional, este momento te enseña una dura verdad. Tu supervivencia puede pasar a ser una prioridad secundaria de la noche a la mañana, en el instante en que comience una guerra más grande en otra parte del mapa. Ahora bien, quiero presentar la versión más sólida del argumento contrario antes de explicar por qué creo que aún así no se sostiene del todo. El argumento es el siguiente. Estados Unidos tiene miles de soldados desplegados en bases por todo Oriente Medio, sufriendo ataques directos de misiles y drones iraníes en este preciso momento, en tiempo real. Esos soldados necesitan protección inmediata o habrá muertos de inmediato. La guerra de Ucrania, aunque es grave y continúa, no tiene actualmente a soldados estadounidenses bajo fuego directo en el terreno. Un comandante en jefe tiene que proteger primero las vidas de sus ciudadanos, especialmente en una guerra activa con ataques directos a instalaciones americanas. Esto no es abandonar a Ucrania, es triaje básico. Atiendes al paciente que se está desangrando en este instante antes de atender al paciente con una condición crónica. Y una vez que la guerra en Oriente Medio se enfríe, según este argumento, los sistemas Patriot podrán ser reasignados a Ucrania. Ese argumento tiene un peso real. Proteger a tus propios soldados bajo ataque directo diario no es un detalle menor, y ningún análisis honesto debería pretender lo contrario. Pero esto es lo que ese argumento no puede explicar por completo. Primero, no es la primera vez que el suministro de Ucrania se trata como algo flexible, mientras que otras prioridades se consideran fijas. Si el equipo de Ucrania se puede retirar cada vez que surge una nueva crisis en otra parte del mundo, entonces, en la práctica, el apoyo prometido a Ucrania nunca estuvo garantizado, siempre fue condicional. Y un apoyo condicional durante una guerra activa contra un vecino mucho más grande es algo muy distinto a un apoyo garantizado. Segundo, la propia guerra con Irán no parece que vaya a terminar pronto. Si los interceptores se siguen consumiendo en Oriente Medio mes tras mes, la promesa de devolver el equipo a Ucrania cuando las cosas se enfríen podría seguir posponiéndose cada vez más en el futuro, de la misma manera que se refinancia una deuda en lugar de pagarla. Tercero, y esa es la parte que más importa a largo plazo. Cada vez que esto pasa, se le demuestra en silencio a cada país del mundo que los compromisos de Estados Unidos se doblan en el momento en que aparece un incendio más grande. Eso no es un costo de una sola vez, es un costo reputacional que perseguirá a Estados Unidos en cada conversación futura sobre alianzas, con cada socio futuro durante años. Así que sí, proteger a los soldados bajo ataque directo importa, pero mover equipo en silencio, sin transparencia, y luego enfrentar la rabia solo cuando se hace público, es algo muy diferente a renegociar abiertamente la relación con Ucrania y explicar con claridad por qué está ocurriendo ese cambio. La diferencia entre esos dos enfoques es la diferencia entre una decisión difícil y una promesa rota. Hablemos ahora de quién se beneficia más de todo esto, porque al igual que en nuestro análisis anterior sobre las sanciones, el gran ganador aquí no es Estados Unidos y tampoco es Ucrania. El gran ganador es Rusia. Moscú no está gastando un solo rublo extra para que esto suceda. Moscú no necesita inventar un arma nueva ni abrir un nuevo frente. Todo lo que Moscú tiene que hacer es seguir presionando a Ucrania con misiles y drones exactamente igual que antes, y dejar que la propia guerra de Estados Unidos en Oriente Medio haga el resto del trabajo automáticamente. Cada interceptor retirado de Ucrania hacia Oriente Medio es un interceptor menos entre los misiles rusos y las ciudades ucranianas. Rusia obtiene un rival más débil sin mover un solo dedo adicional, simplemente porque dos guerras distintas están compitiendo por los mismos recursos estadounidenses. Y piensa también en el factor tiempo. Si los ataques rusos se intensifican en el momento exacto en que la defensa aérea ucraniana se debilita, eso no es algo que Ucrania pueda controlar. Y ni siquiera es algo que Rusia tenga que planificar minuciosamente. Todo lo que Rusia tiene que hacer es mirar y esperar, porque el debilitamiento ocurre por sí solo, puramente por la mecánica de un país que intenta librar dos guerras con una sola cadena de suministro limitada. También hay una lección más amplia sobre lo que este momento revela respecto al tamaño real de la capacidad militar estadounidense. Durante años, la imagen pública fue que Estados Unidos podía apoyar a Ucrania por completo mientras se mantenía listo para un conflicto en Oriente Medio y al mismo tiempo mantenía una postura de disuasión frente a China en el Pacífico.
todo a la vez, sin tener que elegir entre ellos. Este momento demuestra que esa imagen no era del todo real. Cuando ocurrió una guerra real y sostenida contra Irán, los planificadores estadounidenses se vieron obligados a tomar una decisión real entre sus compromisos. No una decisión teórica, sino una elección real, con consecuencias reales para un aliado real. Ese solo hecho cambia la forma en que todos los demás países del mundo están recalculando lo que realmente valen las promesas estadounidenses durante una crisis real, en lugar de en los discursos de tiempos de paz. Ahora, aquí hay 3 cosas específicas que quiero que observes en las próximas semanas, porque te dirán hacia dónde se dirige esta historia. Punto 1. Observa si el traslado de los Patriot a Oriente Medio se describe públicamente como algo temporal o permanente. Si los funcionarios estadounidenses empiezan a usar palabras como redespliegue a corto plazo o medida de emergencia, eso sugiere que Washington sabe que esto se ve mal y quiere controlar la narrativa. Si por el contrario, el traslado se vuelve silenciosamente permanente, sin ninguna fecha de regreso clara para Ucrania, eso te dirá que la guerra de Irán se ha convertido en la prioridad fija número 1 y que Ucrania ha bajado de la lista, lo admitan públicamente o no. Punto 2. Presta atención a qué tan alto alza la voz Kiev en sus declaraciones públicas en las próximas semanas. En este momento, gran parte de la indignación está llegando a través de filtraciones y reportes antes que en discursos públicos dramáticos. Si los líderes ucranianos deciden escalar esto públicamente, denunciándolo directamente y de forma repetida ante los medios internacionales, será la señal de que los canales diplomáticos privados no lograron obtener una respuesta satisfactoria de Washington y que Kiev ha decidido que la presión pública es la única herramienta que le queda. Punto 3. Observa la actividad de misiles y drones rusos contra las ciudades ucranianas en las semanas posteriores a esta desviación de los Patriot. Si los ataques se intensifican notablemente justo después de que la defensa aérea se debilite, no será una coincidencia, será Moscú aprovechando directamente la brecha creada por la guerra de Estados Unidos en Oriente Medio. Y si eso ocurre, será muy difícil para Washington sostener que quitar los sistemas Patriot de Ucrania no tuvo consecuencias reales sobre el terreno. Hay una capa más en todo esto que la mayoría de los canales que cubren la noticia están pasando por alto por completo, y vale la pena detenerse a analizarla. El Patriot no es un sistema del que simplemente puedas pedir más y recibirlo a la semana siguiente. Construir un solo interceptor implica una larga cadena de proveedores especializados, componentes raros y técnicos capacitados repartidos en distintas fábricas por varios estados. Incluso bajo máxima presión, aumentar la producción lleva meses, a veces más, no días. Esto significa que lo que sea que se le quite a Ucrania en este momento no se puede reemplazar fácilmente con un pedido rápido. No hay atajos, no hay un interruptor de emergencia en las fábricas que duplique la producción de la noche a la mañana. Por eso, la decisión que se está tomando ahora es tan trascendental. No es una medida pequeña ni fácil de revertir. Es una decisión que marcará el equilibrio de protección entre 2 guerras durante meses, sin importar lo que digan los discursos oficiales sobre su supuesta temporalidad. Eso también explica por qué otros países están prestando tanta atención, incluso aquellos que no tienen nada que ver directamente con Ucrania o Irán. Cualquier nación que actualmente dependa de las promesas de defensa aérea de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, está viendo esto como una prueba en el mundo real. Se están haciendo una pregunta muy simple en privado. Si Washington puede redirigir en silencio el equipamiento militar de uno de sus socios más respaldados públicamente en el momento en que surge otra crisis urgente, ¿qué nos pasará a nosotros si alguna vez nos encontramos en la misma posición? Esa pregunta no se queda confinada en Ucrania. Se extiende en silencio por cada ministerio de defensa que depende de las cadenas de suministro estadounidenses y cambia la forma en que esos países planifican sus propias opciones de reserva hacia el futuro, ya sea desarrollando producción nacional o buscando otros socios por completo. Para la tarea, quiero que revises los compromisos originales que se le hicieron a Ucrania con respecto a los sistemas de defensa Patriot y compares el lenguaje utilizado en aquel entonces, promesas de protección sostenida a largo
largo plazo con el lenguaje que se usa ahora para justificar esta desviación hacia Oriente Medio. Luego mira de cerca cómo los funcionarios en Washington están eligiendo sus palabras esta semana, observando con atención si usan la palabra temporal o si evitan dar cualquier tipo de plazo. La elección de las palabras por sí sola te dirá mucho sobre lo que realmente se está planificando a puerta cerrada. Después de hacer eso, quiero que te quedes con una pregunta. Si el ejército más poderoso del mundo, con el presupuesto de defensa más grande del planeta, no puede abastecer por completo a dos aliados que libran dos guerras distintas al mismo tiempo, sin quitarle equipo a uno para proteger al otro, ¿qué te dice eso realmente sobre los límites reales del poder estadounidense en este momento? No los límites de los que se habla en los discursos, los límites reales, esos que aparecen en silencio en una decisión de la cadena de suministro que la mayoría de la gente ni siquiera notará, pero que en Kiev notaron de inmediato y que en Moscú casi con seguridad están observando con la misma atención. Un escudo, dos guerras y solo un bando consigue mantenerse caliente esta noche. La pregunta ahora no es si Estados Unidos todavía apoya a Ucrania en palabras. La pregunta es, cuando el fuego en Oriente Medio siga ardiendo y pidiendo más, ¿quién se quedará con la manta cuando más importe? ¿Y quién terminará congelándose en la oscuridad, esperando una promesa que se sigue posponiendo, una semana más, un mes más, una crisis más a la vez? Nos vemos en la próxima entrega.